invitar al pueblo de Dios. Aquí me acompaña el cuerpo de apoyo pastoral, me acompaña el hermano Alex Barriento, me acompaña el hermano Pablito y la hermana Rosy. Estamos aquí hoy, un grupo de hermanos, ¿verdad? Que hemos venido para dar este anuncio oficial. Pero allá usted que está en casa, yo quiero invitarlo a que abramos la palabra de Dios en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 2 hasta el versículo 6. Esta palabra es una palabra que pastoralmente tiene que ser dada en estos momentos, que son momentos difíciles, que son momentos donde se está pasando pruebas y dificultades, pero la palabra de Dios siempre está ahí. Pastoralmente es uno de los deberes pastorales en este tiempo, traerle al pueblo de Dios la palabra que Dios ha puesto para este domingo. Esta palabra, sin temor a duda, esta palabra Dios me la ha dado para fortalecer la vida del pueblo, para que nos fortalezcamos en Dios. Y yo quiero que busque ahí en su hogar, ahí donde está usted mirando esta transmisión, o la va a ver en la retransmisión por medio del canal de la iglesia en YouTube. Usted busque en la palabra en el libro de Joel, capítulo 2, verso 2 al verso 6. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la letra dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años, en muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Vamos a estar orando después de la lectura de la palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Sé, Señor amado, que esta es la palabra que tú has puesto en nuestro corazón para tu pueblo, Señor, que está allá en sus hogares, reunidos como pueblo, Señor, orando como familias, pero también recibiendo esta palabra. Señor, ministranos. Usted que está allá en su hogar, dígale: Señor, háblame en esta tarde. Quiero, Señor, que me des una palabra a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hoy quiero hablarles sobre el tema, la actitud del cristiano ante los días de tinieblas. Las advertencias y las malas noticias no son nuevas. Estas advertencias están plasmadas en las Escrituras desde los tiempos de la antigüedad. Si nosotros vemos lo que está profetizando Joel, no eran noticias alentadoras. Se describe esta noticia como día de tinieblas y de oscuridad, días de nublado y de densa tiniebla. El profeta Joel profetiza una plaga de langostas que arrasaría con todo lo que tuviera vida vegetal. Eso implicaba poner en peligro la vida de toda la nación, puesto que el empleo y el sustento en aquellos días dependía totalmente de la agricultura. Una plaga de langosta sería
una de las cosas más aterradoras que una nación podía experimentar en aquellos tiempos. La Biblia dice que esta noticia era tan estremecedora que en el capítulo 2, verso 6 del libro de Joel, dice que delante de esta plaga tiemblan los pueblos y se ponen pálidos, dice la Biblia, todos los rostros. En el versículo 6 dice, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. ¿No le parece familiar esto que acabamos de leer en las Escrituras? Lo que está pasando en estos momentos, ¿no le parece que es lo que se estaba viviendo en aquellos tiempos? Y así como está diciendo la palabra, que estaban los rostros, los semblantes palideciendo, ¿no le parece que es el tiempo donde estamos viviendo? No solamente en esta región, sino a nivel del mundo entero. Hay temor, hay tinieblas de temor, hay tinieblas que están cubriendo. Pero la palabra de Dios se está hablando de tinieblas, está hablando de oscuridad, de nublado, como se está hablando también en estos días en las noticias que se están transmitiendo y retransmitiendo día tras día. Pero ¿qué nos dice Dios en su palabra? Esto es lo que cuenta para nosotros como pueblo de Dios. ¿Qué nos dice Dios? ¿Cuáles son sus promesas en estos tiempos de oscuridad? ¿Cuál debe ser nuestra postura en estos tiempos de temor? En estos tiempos de malas noticias, ¿cuál debe de ser, amado hermano, nuestra postura como un pueblo que tenemos a Dios dentro, que tenemos el Espíritu Santo dentro, que una y otra vez nosotros nos amparamos en la palabra y en las promesas de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Hoy el Señor nos enseñará cuál debe de ser la actitud como cristianos en estos días de tinieblas. Y en primer lugar, yo quiero hablar sobre marcando la diferencia como pueblo de Dios. Tenemos que marcar la diferencia, hermanos. Tenemos en este tiempo, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que marcar la diferencia. La palabra de Dios nos dice en el libro de Malaquías que se verá la diferencia en los que servimos a Dios. Ahí donde está usted en su hogar, yo quiero que vaya a la Biblia en el libro de Malaquías 3, versículo 18, y vea lo que dice la palabra de Dios. Malaquías 3, 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Miramos que la misma palabra de Dios hace la diferencia en nosotros como un pueblo, como el pueblo de Dios, como el pueblo redimido, como el pueblo sellado con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dice la Biblia que entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Estos tiempos que nosotros estamos viviendo, en el mundo hay temor, en el mundo hay inseguridad, pero nosotros marcamos la diferencia. En nosotros hay confianza, en nosotros hay esperanza, nosotros estamos esperando en las promesas de Dios. La otra diferencia que dice la Biblia es que aunque haya oscuridad en las naciones, dice la palabra de Dios, sobre nosotros como iglesia se verá la gloria de Dios. Isaías 60, versículo 2. Vaya la palabra de Dios conmigo al libro del profeta Isaías, versículo 60, capítulo 60 y versículo 2. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice en Isaías 62: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones,
Pero mire la diferencia que hace la palabra de Dios aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mas sobre ti, dice la Biblia, mas sobre ti amanecerá Jehová. Aleluya. Y dice la Biblia, y sobre ti será vista su gloria. Esta es una diferencia grande que Dios hace. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Le vuelvo a leer este pasaje, porque este pasaje es un pasaje de promesa. Este es un pasaje que Dios nos está hablando a nosotros aquí hoy. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Cuando nosotros estábamos comenzando el año, aquí en la casa de Dios, cuando estamos ministrando la palabra de Dios, baja también, porque Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que ha hablado y es un Dios que sigue hablando y que seguirá hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Y en una de esas palabras, yo no sé, pueblo de Dios, si usted se recuerda o puso atención, en medio de la administración, bajo una palabra y la soltamos aquí, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa palabra, antes de que todas estas noticias que estamos viviendo ahora, ya el Señor ya la había dado en este altar. Ya el Señor ya nos había ministrado esa palabra aquí, amparados en lo que dice la palabra de Dios. Así que lo que dice la Biblia, aférrese usted que está en su casa. Yo como hombre de Dios me aferro a esta promesa. Y lo que dice, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad, dice, las naciones. Quizás tinieblas de enfermedad, oscuridad económica, puede hacer que esas cosas estén quitándole la paz a mucha gente. Pero la Biblia dice que sobre nosotros amanecerá Jehová. Y dice la palabra de Dios que sobre nosotros será vista su gloria. En la antigüedad, si nosotros nos vamos al libro de Éxodo capítulo 14, Éxodo 14, 19, usted que está allí en su casa y que va a ver la retransmisión de este video, usted puede buscar conmigo Éxodo 14, 19. Estoy llevando la palabra de Dios, diciéndole el texto, esperándolo también, porque este es un tiempo donde nos vamos a estar alimentando con la palabra de Dios de esta manera. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Éxodo 14, versículo 19 y versículo 20. Allí tenemos una palabra que dice que, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Pero miren lo que dice el verso 20, 14, 20 de Éxodo. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y dice, y era nube y tinieblas para aquellos. Pero dice la Biblia, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Aquí miramos una persecución. Israel saliendo de aquella tremenda esclavitud. Pero dice la Biblia que Faraón lo persiguió con 700 carros escogidos. Y ellos estaban entre el ejército enemigo y el mar que los detenía. Pero Dios abre camino. Pero dice la palabra que el Señor tenía luz para el pueblo de Dios. Y para el campamento de los egipcios dice que era oscuridad. Esa es la diferencia que Dios nos está diciendo a nosotros hoy. El Dios de Israel es el Dios nuestro. El Dios que dice la palabra de estos tiempos es el mismo Dios hoy. Él no ha cambiado, su poder no ha menguado, Él sigue siendo el mismo, Él sigue siendo igual, su protección sigue siendo la misma. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos de confiar en lo que el Señor dice. Poderoso es el Señor. Estos son tiempos, amados hermanos, donde Dios también marcará la diferencia. Quizá ya para aquellos que no
confían en Dios. Para aquella gente que no tiene una relación con el Señor, quizá habrá oscuridad, habrá tinieblas, pero nosotros no estaremos esperando tinieblas. Poderoso es el Señor. Nosotros estamos esperando que el camino de nosotros estará alumbrado. Amén. Que el camino de nosotros estará iluminado por aquel que dijo: yo soy la luz, y el que a mí viene no andará en tinieblas. Para nosotros no hay tinieblas. Para nosotros no hay oscuridad. Para nosotros lo que Dios dice en su palabra, que para nosotros Él nos ha alumbrado el camino. Poderoso es el Señor. Aquella columna de fuego que alumbraba el camino en la oscuridad de la noche en el desierto. Esa misma columna de fuego, la presencia de Dios, es la que está iluminando nuestras vidas. Poderoso es el Señor. Así que, en segundo lugar, ¿qué nos dice Dios? Ya le hablé la diferencia. Ya le hablé de la diferencia que hay. Marcando nosotros la diferencia. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos marcando la diferencia. Pero yo quiero hablarle en segundo lugar, ¿qué nos dice Dios que hagamos como su pueblo en estos tiempos de temor? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos manda a nosotros? Poderoso es el Señor. Número uno, en estos tiempos donde se palpa la ansiedad y la incertidumbre, nuestro Dios nos manda a no dejarnos invadir por el temor. En el capítulo 23 de Salmos, versículo 4, ese salmo muy conocido, iglesia, por nosotros que lo hemos leído y releído. Salmos 23:4, que se conoce como el Salmo del Buen Pastor. Dice la palabra de Dios en el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y dice, y hay una razón por la cual dice el salmista: porque tú estarás conmigo. Amén. Lo primero que tenemos que hacer, no nos dejemos invadir por el temor. Tengamos confianza. Cantamos un cántico aquí en nuestra iglesia donde decimos: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Así que, aunque las noticias dicen que hay muertes, que hay sombra de muerte, pero dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de temer mal alguno, porque Dios está con nosotros. En el Salmo 91, verso 1 al 6, nos vuelve a dar el Señor una palabra de promesa. Y esto es lo que le estoy hablando. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como pueblo de Dios en estos tiempos de incertidumbre y de temor? Número uno, tenemos que confiar en Dios, de no tener temor. Tenemos que tener confianza en vez de temor. Y el Salmo 91, versículo 1 al 6, nos da también que nosotros en estos tiempos de oscuridad y de temor debemos de estar confiados que tenemos la protección absoluta en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, de la cobertura y de la protección del Dios que servimos. En el versículo 1 al 6 del Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y voy a leer únicamente el verso 10. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta palabra es lo que Dios nos dice a nosotros. La palabra es eterna, hermanos. La palabra es eterna. La palabra está escrita y su poder no ha menguado. Poderoso es el Señor. Ahora, cuando viene resumiendo y concluyendo en esta palabra,
cuando Joel profetiza aquella enorme noticia, aquella noticia que hizo palidecer los rostros, los semblantes de los hombres valientes, se pusieron pálidos al escuchar aquella noticia de aquel enorme ejército de langosta que arrasaría toda vegetación, todo cultivo, todo alimento. Eso traería como consecuencia hambre, escasez, enfermedad y muerte. ¿Cuál fue la actitud? ¿Qué fue lo que dijo Dios al pueblo por medio del profeta Joel? Dice la palabra de Dios, si usted sigue leyendo ahí en ese pasaje, más adelante, dice la palabra que Dios le dijo: convertíos a mí, con ayuno, lloro y lamento. Humillen su corazón, rasguen su corazón y no sus vestidos. Que haya una humillación, dice, la actitud que nosotros debemos de tener en estos tiempos. Debemos de buscar a Dios, debemos de humillarnos delante de Dios cada día más. Y en vez de que esto sirva para que alguien se enfríe espiritualmente, debe de ser al contrario, debe de más bien de servirle para que usted, si había estado viviendo una vida descuidada, es un tiempo donde usted reflexione y consagrarse aún más a Dios. Esa es la actitud, gloria al nombre del Señor, que como pueblo de Dios debemos de tener en estos tiempos de incertidumbre, de tinieblas y de temor. Debemos, hermanos, en vez de que nos sirva esto para contrario, para que nos sirva para mal, no, nada de los que, hermanos, de los que amamos a Dios, nada viene para mal. Todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y dice la Biblia que el pueblo se humilló y el pueblo buscó del Señor. Y tenemos ese versículo tan maravilloso donde dice en Joel 2:28, y después de esto, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Después de que vengan de que pasen todas estas noticias que estamos viviendo, después de que todo vuelva a la normalidad, que se abran las escuelas, que el virus se controle, y después de que ya todo regrese a la normalidad, que las congregaciones, hermanos, regresemos a los lugares de adoración que hemos dedicado a Dios. Dice la Biblia, después de esto derramaré de mi espíritu. Porque este tiempo que nosotros vamos a estar adorando a Dios en casa va a ser un tiempo que no le va a servir para mal a nadie, sino va a ser un tiempo para consagrarse. Quizá mucha gente ya días no oran como familia. Quizá mucha gente ya días no se reúnen como hogar a orar y a buscar a Dios. Pero este es el tiempo donde Dios nos está diciendo que rasguemos nuestro corazón y no nuestros vestidos, diciendo que nos humillemos internamente, que dejemos el orgullo, que dejemos el rencor, que dejemos todas aquellas cosas que impiden que la gloria de Dios se manifieste de manera personal y de manera a través de las iglesias. Este es el tiempo donde el Señor está buscando de su pueblo un corazón entregado y un corazón humillado. Y la Biblia dice, resumo esto, después de que tengamos esa actitud, en Joel 2:28, y después de esto, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice la Biblia, y vuestros hijos y vuestras hijas, dice la palabra, profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Miren lo que dice la palabra, y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva derramaré de mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que viene sobre nosotros como pueblo, después de todas estas cosas, lo que viene es un mover de Dios. Lo que viene es un avivamiento. Yo no estoy esperando, hermano, desolación. Yo no estoy esperando como siervo de Dios. No estoy esperando, amados hermanos, que esto viene para desolar la iglesia. Al contrario, esto viene para traer un avivamiento a la iglesia. Poderoso es el Señor. Esto viene para traer una consagración aún mayor en el pueblo de Dios. Personas que estaban descuidando su vida espiritual. Hoy el Señor te está diciendo, este es un tiempo donde tú tienes que humillar tu corazón, donde tú tienes que entregar
completamente tu vida, no en apariencia, no en rasgar tu vestido, sino internamente en humillarte. Y después de esto, lo que viene es un mover, un avivamiento, aleluya, del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Hay poder en Jesús, aleluya, gloria a Dios. Así que, hermanos que estamos aquí, el cuerpo de apoyo pastoral y el hermano Alex, hermana Rosy, hermano Pablito, vamos a ponernos en pie. Gloria al nombre del Señor. Y allá donde están los hogares, en sus hogares, si usted está viendo en vivo esta transmisión, o si usted va a ver la retransmisión que se va a estar haciendo, vamos a estar orando, vamos a estar clamando. Una oración de confianza, una oración de cobertura. Poderoso es el nombre del Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, hoy estamos aquí, Padre Santo, predicando tu palabra. El altar, Señor amado, está abierto. El altar no se cerrará, Señor. Este altar estará abierto a través de estos medios. Padre Santo, llevando la palabra internamente a cada familia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder y la autoridad de la palabra tuya, en el nombre maravilloso y santo de Cristo Jesús. Padre, ahí donde está tu pueblo, ahí donde están mis amados hermanos, Padre Santo, que tu gloria los invada, que el Espíritu Santo los invada, que la presencia de Dios los cubra, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre Santo, y si alguien, Señor amado, ha sido invadido por el temor, ha sido invadido, Señor amado, por la duda, este no es tiempo, Señor amado, de dudar, es tiempo de confiar. Yo te pido que venga el Espíritu de Dios, Padre Santo, y quite todo temor, quite toda duda, y que el Espíritu Santo de Dios, aleluya, Señor amado, resplandezca, como dice tu palabra, sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista mi gloria. Padre, tu palabra dice, Señor amado, aleluya, Padre Santo, oh, que después de esto, Señor amado, Padre, como dice la palabra, Señor, después de las malas noticias, después del tiempo de incertidumbre, después lo que viene es mover del avivamiento del Espíritu. Señor, glorifícate, Espíritu Santo, en los hogares, en la familia, que el Espíritu de Dios, aleluya, ahí donde está, Señor amado, Padre, cada familia reunida, ahí donde se va a reunir cada familia, en la retransmisión de este video, Padre, que el Espíritu Santo, aleluya, traiga sobre tu pueblo y traiga sobre tu iglesia, Señor amado, aleluya, esa paz, esa confianza, esa unción del Espíritu, en el nombre maravilloso y santo de Jesucristo. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Dios me lo bendiga a todos ustedes.